Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Hoy hablaremos de un matrimonio de conveniencia, el matrimonio entre el cambio climático y la inteligencia artificial. Haremos un segundo episodio de la segunda temporada gracias a los esfuerzos en la edición de Dani Tudela, a las aportaciones de audios de presentación de Silvana Buján y al apoyo técnico general con infografías, vídeos, textos y la página web que acompaña a la salud de la humanidad, realizados por María Sesmero, Marc Almeida y Salvador Colom. Hoy contaremos como invitado especial con Juan Ignacio Roullet, doctor en informática, ingeniero de telecomunicaciones, experto en inteligencia artificial, con el que desarrollaremos estas ideas de cómo el cambio climático y la inteligencia artificial tienen que ir de la mano, les guste o no. Arrancamos. La inteligencia artificial es algo que nos ronda cada día con más frecuencia. Muchos tenemos curiosidad por saber qué es exactamente, pero en realidad es algo que llevamos más de 50 años utilizando y aprovechando. Una poderosa herramienta que nos ayuda a comprender cosas complejas como el clima, a entender qué está pasando con él y a ofrecer soluciones al reto que supone para el planeta el cambio climático. Pero la inteligencia artificial lleva formando parte de nuestra vida, de nuestras rutinas cotidianas, mucho tiempo y no para de evolucionar. Quizá en estos momentos somos más conscientes, pero su importancia es evidente. El 61% de los europeos está a favor de la inteligencia artificial y de los robots, aunque el 88% cree que su aplicación requiere cuidado particular. Muchos son los expertos que nos urgen a desarrollar un marco jurídico y administrativo adecuado para que nos proteja de posibles malos usos de esta inteligencia artificial y sobre todo aspectos delicados como la injerencia en nuestra privacidad y libertades, así como los derechos de autor, de dónde viene toda esa información, etc. Es un mundo que crece muy deprisa para el que no estamos del todo preparados. Tengo la idea que no hay una solución al cambio climático, que es una mezcla de cambiar tu modo de vivir y también la forma de la producción y aprovechar de todas las maneras de salvar la planeta. El cambio climático es sin duda no solo un reto, sino algo muy complejo. Existe en el mundo de la informática, del mundo digital, los llamados algoritmos de aprendizaje automático, en inglés Machine Learning, ML. Estos algoritmos de aprendizaje automático han avanzado muchísimo, especialmente en los últimos años, y permiten precisamente abordar cuestiones complejas. Ya se sabe y se está viendo que pueden ayudar a entender el clima. El clima está compuesto de muchas variables que cambian de forma muy compleja y no siempre somos capaces de anticipar qué es lo que va a pasar y no tenemos más que mirar en los pronósticos del tiempo. Hay momentos en los que se acierta, pero hay momentos en los que hay incertidumbre y es una evidencia de la complejidad de estos procesos que afectan al clima. Bien, pues hacer predicciones, hacer estimas del clima global de la Tierra, sobre todo con las profundas teleconexiones entre procesos que ocurren a miles de kilómetros de distancia, que las empezamos a entender, pero todavía no sabemos muy bien cómo meterlos en los modelos matemáticos que permitan calcular precisamente cómo será la meteorología en unos determinados momentos del año, de los próximos años, en determinadas regiones. La inteligencia artificial puede mejorar estas predicciones, la interpretación de todas estas teleconexiones y procesos complejos.
Y básicamente estos algoritmos de aprendizaje automático se dividen como en 3 grandes categorías. Y parece un trabalenguas, vamos a ver si nos aclaramos. En primer lugar estarían los conocidos conocidos. Es decir, son aspectos que están ya codificados, calculados, estimados con precisión y pueden entrar en ecuaciones en los modelos actuales. Esto, el machine learning, los algoritmos de aprendizaje automático pueden aún mejorar, depurar estos conocidos y hacerlos todavía más potentes. Luego existe una segunda característica, que son los desconocidos conocidos. Son aquellos componentes en los que un efecto influye en el cambio climático, pero no tenemos muy claro cómo parametrizar, cómo cuantificar esta influencia. Así que los datos muestran un efecto importante, pero sin tener las ecuaciones precisas para incluirlos en estos modelos. En el caso del cambio climático preocupa especialmente el riesgo del tercer tipo, que serían los desconocidos desconocidos, que generan sorpresas normalmente desagradables. Los más comunes, que quizá muchos hayáis oído hablar, son los puntos de inflexión o tipping points. Son sistemas ya de por sí muy complejos que no conocemos bien, pero que desde luego no conocemos todas las interacciones posibles entre estos puntos de inflexión y todo el sistema terrestre y el sistema climático del planeta. Estos puntos de inflexión, muchos hemos oído hablar del permafrost, estos suelos congelados, o bien los bosques, los grandes bosques, sean boreales, sean amazónicos, las corrientes del Atlántico, las corrientes marinas, etc. El machine learning, el algoritmo de aprendizaje automático, puede mejorar la identificación de estos elementos, de estos puntos de inflexión, pero todavía la investigación está muy verde y por eso se les llama desconocido, porque realmente no sabemos todavía muy bien ni cómo funciona ni cuáles son sus impactos, pero todo apunta a que gracias al machine learning iremos avanzando rápidamente en hacer algo más conocidos a estos desconocidos desconocidos. Hoy, en Producción Propia, contamos con un magnífico invitado. Juan Ignacio Rouget, nacido en Madrid, es doctor en informática e ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente es senior manager en la consultora Eraneos y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Francisco de Vitoria, donde colabora con el Centro de Estudios e Innovación en Gestión del Conocimiento en una inteligencia artificial ética. Pero a mí lo que más me gusta de su currículum, en lo que más me llama la atención, es eso de doctor, ingeniero, humanista. Y también me encanta su blog de ética e inteligencia artificial, en el que tiene una colección de frases de esas que te hace pensar, combinando inteligencia artificial con democracia, cuestionando el metaverso y la libertad, en fin, un poco de todo esto hablaremos hoy. Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? Hola Fernando, pues encantado, muy bien y encantado de estar aquí contigo. Pues ante todo, muchas gracias por regalarnos unos minutos para Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Y si te parece, vamos con la conversación, que teníamos ahí hilvanados un montón de temas. Sí, perfecto. Mira, Juan Ignacio, hay una historia que yo creo que te la habrán contado, me la habrás hablado 1000 veces. Casi todo el mundo, o la mayoría de la gente, habla hoy en día de inteligencia artificial, pero no acabamos muchas veces de saber realmente qué es y sobre todo qué no es inteligencia artificial. Anda, por favor, arrójanos un poco de luz sobre este asunto, tú que le has dedicado un rato. Bueno, pues sí, la verdad que es tan compleja la inteligencia artificial que uno dice, bueno, ¿delante de qué estamos? En el fondo, para mí es algo sencillo. Es decir, la inteligencia artificial son matemáticas. Uh-huh. Y esto ya para mí es importante porque le quita un poco de mito, ¿no? Parece como que estamos ante algo Claro. que es oscuro, ¿no? Que es misterioso. Pues no, son matemáticas. Vale. Pero son unas matemáticas muy especiales. Unas matemáticas que lo que hacen es simular procesos mentales. Ajá. Todo esto surgió, en el fondo ahora estamos con la inteligencia artificial, pues estamos aquí a tope y no para de ver noticias, pero la inteligencia artificial nació a mediados del siglo pasado, hacia el 1955. Vale. Hubo por aquel entonces una conferencia que ahora ya es famosa, se llama la Conferencia de Dartmouth, en la que un grupo de ingenieros
dijeron, bueno, queremos saber qué es la inteligencia y cómo la podemos simular con máquinas. Y entonces propusieron una serie de problemas. Y dijeron, oye, ¿cómo podemos simular el pensar con conceptos abstractos? ¿Cómo podemos simular el aprender, el ver, el hablar o resolver problemas? Y así surgió la inteligencia artificial como concepto. Muchas veces lo tenemos asociado a la guerra mundial y al desarrollo de máquinas para decodificar y codificar y encriptar y desencriptar. ¿Tiene algo que ver con la inteligencia artificial aquello? Bueno, en principio sí, o sea, curiosamente, y esto creo que es una historia un poco bonita, bueno, al menos a mí me parece, igual es que soy muy raro, ¿no? Pero parte del origen de la inteligencia artificial, pues sí, tiene que ver desde un punto de vista así, digamos, romántico, con la Segunda Guerra Mundial, con la famosa máquina de Enigma. Eso es. Que era la máquina que usaban los alemanes para encriptar sus mensajes, ¿no? Era una máquina complicadísima de desencriptar, complicadísima. Y entonces a Alan Turing se le ocurrió una idea genial, pues él era genial, pues se le ocurren genialidades, a ti y a mí, bueno, a mí, perdón. No, a ti y a mí sí, cosas más mundanas. Se le ocurren cosas más mundanas, pues, pero a él se le dijo, él pensó, si los alemanes están usando una máquina, la única forma de vencer a una máquina es crear otra máquina. Y por eso él dijo, no, dejaos de intentar resolverlo con personas y poniendo personas y personas, porque no es un tema de que esta máquina la tenemos que vencer con otra máquina. Y a raíz de eso surgió los computadores, surgió la informática, que luego, pues bueno, ha derivado en esa inteligencia artificial. Por lo tanto, sí, digamos que tiene esta idea, por así decirlo, romántica, ¿no? de esta fuente, aunque si me lo permites, incluso su origen es mucho más anterior, ¿no? Porque el origen casi viene, estamos hablando de Leibniz, que pensó en una máquina, y esto es muy curioso, pensó en una máquina que resolviera cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. Leibniz lo tenemos asociado a la filosofía y al pensamiento más esotérico y abstracto, ¿no? Y resulta que el hombre también pensaba en cosas tecnológicas de máquinas. Sí. Él pensaba en una especie de máquina que además se lo decía con palabras suyas más o menos, que se le propusiera un problema, se le diera el botón y a esperar y él daba la solución. Bueno, pues esa máquina, esa idea de Leibniz ha servido de inspiración también para ir creando todo esto. De alguna manera, el pensar si sería posible este tipo de máquina. Luego, curiosamente, Alan Turing, también el mismo genio del que hablábamos antes, demostró que una máquina de ese tipo era imposible. Mira tú por dónde. Vaya. Oye, ¿y qué no es inteligencia artificial? En este batiburrillo de cosas, ¿qué cosa tenemos que sacar del cajón de la inteligencia artificial? Pues curiosamente, yo te diría que a día de hoy no sabemos lo que no es la inteligencia artificial. Esto es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la inteligencia artificial hemos dicho que son matemáticas. Matemáticas que simulan procesos mentales. Es decir, simula, pues eso, resolver problemas, hablar, pensar en conceptos abstractos. Pero claro, dentro de nuestros procesos mentales hay otro que es más global, por así decirlo, que es el de pensar. ¿Qué es pensar? Pensar, en el fondo, significa sopesar, significa juzgar, significa emitir un juicio, ¿no? En este caso, Descartes también tiene esta famosa frase que todos hemos dicho, ¿no? Y hemos oído, pienso, luego existo. Exacto. Es bastante profunda, porque lo que quiere decir es que mientras tenga pensamiento yo existiré. Y luego, pues, Descartes decía, nosotros somos cosas que piensan, es decir, cosas que juzgan, cosas que sienten, cosas que afirman, cosas que dudan. Bueno, él decía cosas, pero bueno, podemos decir cosas, entes. Bueno, pues claro, la idea es, vale, la inteligencia artificial seremos capaces de simular esto de pensar, de sentir, de juzgar. ¿Seremos capaces de simularlo? Claro, ¿qué ocurre? Que detrás de esta idea de pensar, con el concepto de juzgar, hay una idea más profunda de conciencia. Y aquí ya entramos en unos temas. Entonces, claro, la cuestión sería, ¿la inteligencia artificial sería capaz de simular esta conciencia? Hay unos que dicen que sí, son los que defienden lo que llaman la inteligencia artificial fuerte, y hay otros que opinan que no, bueno, entre los que yo me encuentro, que desde luego a día de hoy no. A día de hoy no hay conciencia. Es un futurible, ¿no? En todo caso, de cara al... Eso sería porque estaría ligado a la complejidad.
de la complejidad. De la misma manera, lo que dicen los que argumentan que sí es que nuestro cerebro es tan complejo que de manera natural esa complejidad te lleva a la conciencia. Ya. Y dicen, bueno, ¿por qué no ocurriría también con los circuitos? No se sabe, ¿eh? Ya, seguro que se abren muchas más preguntas, ¿no? Pero había otra cosa que me llamaba la atención. Cuando uno habla de inteligencia artificial, hay personas que se deshacen en elogios, que dicen que esto es fantástico, que nos va a resolver todos los problemas, mientras que otras, por el contrario, se muestran un poco más temerosas y dicen, ay, Dios mío, ¿en qué lío nos estamos metiendo? ¿Qué problemas pueden traer? ¿No? Entonces hay como esa dicotomía entre fortalezas y debilidades. Y me gustaría saber cuáles destacarías y cómo podíamos amplificar las fortalezas y atenuar o ponerle coto a las debilidades. Claro, es que aquí siempre existe no sé, el deseo, por así decirlo, del ser humano de encontrar la máquina que lo resuelva todo, ¿no? La solución para todo, ¿no? Y podernos echar a dormir y descansar, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice, bueno, pues como decía antes, ¿no? Aprieto el botón y ya está, y resuelvo cualquier problema, ¿no? Ujú. Entonces, pues a ver, la inteligencia artificial es una herramienta. Como toda herramienta, pues la podemos usar bien o la podemos usar mal. Claro. Sí es verdad que hay buenos usos de la inteligencia artificial y es una herramienta muy potente que nos resuelve muchos problemas. Por ejemplo, hay una página web que se llama AI for Good, Ujú. AI Artificial Intelligence for Good, lo que sería algo así como inteligencia artificial para bien. Ujú. Que bueno, pues esta página se centra en proyectos de inteligencia artificial para el cumplimiento de los ODS, de los Ajá. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y Ujú. aquí, bueno, pues vemos ejemplos de inteligencia artificial con esta idea de para bien, ¿no? Pues, por ejemplo, sistemas que te detectan la malnutrición en niños de una manera muy precoz. No hay que esperar a verlos ya. Antes de que esté el pobre ya enfermo, ¿no? Ujú. Claro, antes de verle ya famélico, pues ya Claro, son capaces de detectarlo con mucha antelación, con lo cual se pueden poner remedios mucho antes que ya en ese momento, ¿no? claro. O prevenir temas de inundaciones, o prevenir, por ejemplo, incendios, o facilitar la extinción de incendios. Ujú. O, por ejemplo, también inteligencia artificial para, Ujú. junto con robots, para limpiar los barcos de mercancías, y por tanto que emitan menos CO2 y que por lo tanto, bueno, pues tengan menos huella de carbono. También la inteligencia artificial se usa para bien en medicina. Ujú. Por ejemplo, es capaz de detectar cáncer mucho antes de que nosotros lo veamos. Le Ujú. enseñas una radiografía y a lo mejor un médico, incluso con un médico, una doctora con un Entrenado y tal, ojo bien entrenado, y aún así no lo detecta, ¿no? no lo detecta. Porque es que la inteligencia artificial es capaz de detectar, digamos, cosas mucho antes de que nosotros lo veamos. Ya, Y entonces a lo mejor le enseñas una radiografía y ve cáncer mucho antes, en un estado mucho más precoz que lo podemos ver nosotros. claro. Luego, efectivamente, hay cosas buenas, pero ojo, Pero, entonces, cuestiones como los hackers o las intromisiones y demás, sería una inteligencia artificial para el mal, ¿no? ¿Cuáles serían claro, las amenazas así que más te puedan preocupar a ti? claro, sí, ahora nos ponemos el gorro de malo, ¿no? Eso Ahora es. vamos a pensar mal, ¿no? Y que hay gente que se dedica a ello de manera... Bueno, y de hecho hay propuestas de apagar la inteligencia artificial, de frenarla antes de que sea muy tarde, Sí, un poco de gente y algunas personas muy bien educadas y sí. formadas que tienen miedo a estos posibles malos usos de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, es que claro, lo que tienen las herramientas es que potencian la habilidad humana, ¿no? Pues ya sabes, la palanca, con una palanca eres capaz de levantar una piedra, una palanca potencia tu fuerza. Claro. Toda herramienta potencia nuestras capacidades, la inteligencia artificial las potencia de una manera sobrenatural, de una manera infinita, ya sea para bien o para mal. Claro, hablamos de que podemos usar la inteligencia artificial para detectar cáncer de manera precoz o detectar hambruna, ¿no? Ujú. Pero claro, también podemos usar esa misma tecnología que es reconocimiento de imágenes, la podemos usar para reconocimiento facial de manera masiva y, Ujú. por ejemplo, pues reconocer distintas etnias con las cuales me llevo mal y empezar a distinguirlas Uf, o empezar a reprimirlas. Y sí, eso sí, sí, existe, madre mía, eso claro. existe, ¿no? O Mm. podemos usar inteligencia artificial para clasificar a las personas. Y, por ejemplo, pues hacer recomendaciones a jueces sobre si una persona va a delinquir o no va a delinquir. Ay, ay, O si una persona se merece una cierta ayuda o no se la merece. ¿No? ya. Entonces, claro, Estás ahí enfrentando cuestiones, dilemas éticos, en fin. eh,
Claro, Cabroso. entramos, o sea, es curioso cómo una misma tecnología que es reconocimiento de imágenes, yo la puedo usar para reconocer si un niño está hambriento Ujú, o para reconocer una etnia y fastidiarla, ¿no? claro. Claro, ¿cómo podemos esto, no? Pues como decías, ¿no? Minimizarlo y amplificarlo. Ujú, Pues para mí hay tres acciones. Una, concienciación a la sociedad. O sea, tenemos que aprender a vivir con la inteligencia artificial como hemos aprendido a vivir con los coches, con los aviones, con el móvil, ¿no? Y eso es. saber lo que antes has preguntado al principio, oye, ¿esto qué hace y esto qué no hace? Ujú, Pues eso es importante, ¿no? Saber, pues por ejemplo, saber que hoy en día la inteligencia artificial no siente. O sea, no podemos decir, como dijo aquel ingeniero, no, yo creo que está sintiendo. No siente. no siente O nada. no Eso es. siente, ¿no? No Por lo nos tanto, engañemos. esa concienciación de decir, señores, señoras, señores, estamos delante de esto y sirve para esto, sí, y para esto no. Ujú, Dos, regulación. Y ahí, bueno, pues la Unión Europea, por ejemplo, pues ya parece que está avanzando. Incluso leí hace poco que Reino Unido estaba diciendo, uy, que igual se nos adelanta la Unión Europea, ¿no? Con lo cual hay esa parte de regulación. Y ojo, la regulación no va a quitar la innovación, ¿eh? La aviación está regulada, ¿no? Y seguimos volando, incluso volamos más tranquilos, ¿no? Porque decimos, hombre, es que esto claro. está regulado, ¿no? Ujú. Y en tercer lugar, auditoría. Auditoría de prevenir, De de chequear que las chequear, cosas chequear. se hacen bien. Muy bien, pues mira, en este programa uno de los focos, en general tenemos en la salud de la humanidad bastante preocupación por cómo está el medio ambiente, el cambio climático en particular, y cada vez se ven más cosas en las cuales se apunta que la inteligencia artificial nos va a ayudar o nos puede ayudar mucho a hacer frente al cambio climático. ¿Qué has leído y qué opinas al respecto de esta herramienta de la inteligencia artificial de cara al cambio climático? ¿Hay un poco de bluff, de marketing, de exceso de ilusiones o hay realidad? En fin, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora hay un poco de bluff, no sé, o de esperanza, ¿no? Vamos a decir, en lugar Ujú, de bluff, ujú, porque todavía no llegaría a ese bluff, ¿no? Pero sí que hay demasiada esperanza, porque, claro, es lo que antes decía, se ve como que esto es la solución para todo, ¿no? claro, Como dicen los ingleses, el all in one, todo en uno. Ya tengo la navaja suiza que lo que lo resuelve resuelve todo, ¿no? todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco. Es verdad que ahora mismo pues, la inteligencia artificial nos sirve para abordar el cambio climático, ¿no? Pues antes te hablaba de esto de los ODS, Claro. pues por ejemplo, como te decía, ¿no? Inteligencia artificial para prevenir incendios, para ayudar a apagarlos, Ujú. eh, para prevenir inundaciones. Lo que pasa que esto aquí Claro, el cambio climático es algo muy complejo y los impactos son muy complejos, con lo cual la gestión de la complejidad es algo que se le da muy bien a la inteligencia artificial, a los distintos algoritmos o cuestiones que quedan dentro de la claro. inteligencia artificial, ¿no? Claro, ese es el punto que yo veo, porque estas cosas que te estoy diciendo en el fondo es, vale, una vez que ya se ha producido el incendio, pues ¿cómo ayudo a extinguirlo? Perfecto, sí, pero lo que tenemos que Eso evitar es el incendio. O sea, eso tenemos que es, llegar a ese ahí, punto previo. Entonces, ahí va yo, ¿no? Porque un poco a veces es pasarle a la máquina algunas funciones que todavía creo que quedan dentro del terreno de lo humano, ¿no? claro, claro, sí que es verdad que, como tú decías, ¿dónde es muy buena la inteligencia artificial? Hacer cálculos, en este caso, cálculos de probabilidades, o dicho de otra manera, Ujú, ver probabilidades de escenarios. Ahí es muy buena claro. y el clima es muy complejo. Ahí no Ujú, soy experto, ¿no? Pero ahí está la teoría del caos, de que una pequeña perturbación te causa una perturbación muy grande. afecta, claro. eh, Y los y impactos lo- son en y- cascada y un montón de efectos que justamente requieren de las matemáticas más sofisticadas para entenderlos y para anticiparte. y ahí sí que es buena la inteligencia artificial. O sea, ahí en el cálculo de escenarios, en el análisis de probabilidades, sí que es buena la inteligencia artificial. Con lo Ujú, cual, sí que yo lo veo ahí como una herramienta de esos análisis de escenarios. Es decir, oye, si vamos por este ujú. camino, ¿qué puede ocurrir? Si vamos por este, ¿qué puede ocurrir? No sé si has tenido ocasión de ver alguna plataforma o algún portal. Yo estuve un poco cotilleando una que se llama www.climatechange.ai, ¿no? De Artificial Intelligence.
Y claro, está en una fase un poco como de venderse y de ponerlo todo fantástico. La verdad es que ves la web y dices, pues ya está, el cambio climático con esta web y 2 más que hagamos, ya está Está resuelto. resuelto. ¿Has podido ver alguna? ¿Hay alguna que te despierte más confianza o las ves en estado embrionario? Bueno, o sea, lo que yo veo, porque está esta efectivamente que has comentado y también la que te decía de AI for Good, de los Ujú. ODS, lo que veo son proyectos particulares, ¿no? Y Vale. ligados, pues claro, obviamente a distintas, suelen ser startups, ligadas a startups de Ujú. inteligencia artificial. Entonces lo que veo eh, son, como digo, proyectos que abordan situaciones muy particulares, pues lo que te decía, ¿no? De limpieza de buques, Claro, forecasting, ¿no? De predicción de inundaciones, claro. de análisis de escenarios, pero por ejemplo vi una que, que decía, eh, podemos ver cómo puede evolucionar una ciudad, cuáles pueden ser sus impactos medioambientales. No me llegaba a convencer mucho, o sea, al final yo creo que ahí todavía no somos capaces de ver, no sé, el comportamiento de una ciudad, pues ver cómo va a evolucionar. Ujú. Cuando digo no somos capaces, lo que quiero decir es que no hemos definido el modelo matemático capaz de predecirlo. Que pueda, eso, hacer frente a ese Claro, tipo de preguntas, ¿no? Le faltan le demasiadas falta. piezas para que el modelo Claro, resuelva, porque ¿no? esto, como digo, la inteligencia artificial no es magia, no es un gurú al que Claro. le diga, ¿qué va a pasar mañana? España se va a Es que mucha desertizar. gente lo aborda Sí, así, piensa que es como una máquina sí, superpotente a la que tú le dices: sí, "¿Cuál va a ser el número premiado de la sí. lotería?". O, Y entonces ya te lo dice. ¿España va a ser un desierto? Dime, sí o no. No, es que depende, Claro, exacto. depende del modelo que Sí, definamos. Es que hay que es programarlo. cierto que muchas veces en cuestiones de cambio climático que se barajan probabilidades y demás, es cuando ves que muchas personas no tienen el cerebro matemático para entender lo que significa un riesgo, Claro. una probabilidad más alta, más baja. Esto me lleva a otra cuestión que llevaba rondándole, ¿no? Que con el desafío del cambio climático, muchas veces algunos como yo y otros decimos que no es tanto un desafío científico, tecnológico, de conocimiento, sino es más bien porque tenemos bastante Sí. conocimiento que no estamos poniendo en Mm, práctica, sino es un desafío más social, antropológico, psicológico, humanístico, ¿no? Y mm, justo cuando mm. veía en tu perfil que a veces pues eres un ingeniero Buenísimo. humanista, pues esa vena humanista que a mí también me gusta y me parece importante en el siglo en el que estamos, que están a veces las humanidades un poco en segundo plano y denostadas. Ya. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ser útil para abordar esas cuestiones más difusas, menos numéricas, menos matemáticas de la sociología, la antropología, incluso la propia economía, que es una ciencia un poco floja a veces, o la política? ¿Cómo ves la inteligencia artificial naufragando o navegando en esos ámbitos menos cuantitativos? Pues, claro, de una manera más precaria. A ver, sí que es Ujú, verdad que, por ejemplo, en la economía, en la sociología, detrás de estas ciencias sigue habiendo matemáticas. Y la economía, ujú. para mí la economía es la aplicación de las matemáticas al deseo. Eso es la definición de economía, al final de si deseo comprar o no deseo Claro. comprar. Pero, y por Ujú, ejemplo, de manera, como forma, como cuestión curiosa, en economía hay un concepto que es lo que se llama la función utilidad, que se utiliza mucho en ujú. inteligencia artificial, porque la inteligencia Ajá. artificial utiliza muchas matemáticas y una de ellas están tomadas de matemáticas de la economía, ¿no? Pero, Vale. vale, al final, sí, siempre puede haber una cierta matemática por detrás, pero también siempre hay un lado humano. O sea, también hay esa parte que Ujú, antes decíamos de juzgar, de pensar, ¿no? De comprender una situación, que no es hacer cálculos ujú. únicamente, es de comprender esa situación. Y ahí es donde, pues Claro. como decía, a día de hoy, pues solamente estamos nosotros, ¿no? Para mí, Ya. tenemos, y volviendo a lo que antes hablábamos, tenemos que dejar de santificar la inteligencia artificial. ¿Qué es santificar la Ujú. inteligencia artificial? Frases como la inteligencia artificial ha dicho que en el 2030. Claro, como si fuera el oráculo de Delfos, ¿no? En los tiempos pasados, que el oráculo ha dicho que vamos a ganar Vamos, y y ganaremos. ganaremos, ¿no? Pues Como, igual no. como, Y el oráculo, pues tampoco es como el pulpo perfecto, ese, ¿no? ¿no? Que nos decía si Oye, vamos a ganar el mundial. claro. Mira, ya mencionaba al principio y en concreto he leído tu libro Estupidez Artificial, ya el título es Mm, provocador y bueno, pues cuéntanos un poco qué te llevó a escribirlo y qué mensaje quieres sí.
presentarnos de esta estupidez artificial, ¿no? Que choca con lo de la inteligencia. Exacto. Pues esto, pues fíjate, empecé hacia el 2019, ya empecé a darle vueltas. Siempre me ha preocupado este lado humano de la tecnología en general. Ujú, Y aquí, bueno, pues estamos ujú. ahora con la inteligencia artificial, que como hemos dicho, pues tiene un impacto mucho mayor. Es una herramienta que potencia muchas más nuestras capacidades para el bien o para el mal. Y por eso, pues bueno, me decidí ahí a escribirlo y ver mi propuesta, ¿no? O explicar mi propuesta. ¿Qué es estupidez artificial? En el fondo, estupidez artificial es dejar de decidir. Es precisamente Ujú. lo que decíamos de santificar la IA y decir, la IA, la inteligencia artificial ha dicho esto, pues ya está, pues vayamos por allí. Palabra de Dios. Palabra de Dios, palabra de IA, diríamos ahora, ¿no? Eso Palabra de es. inteligencia Ujú. artificial. Dejemos de santificarla, ¿no? O sea, de estupidez artificial es dejar de decidir. Entonces, Ya. eso es lo fundamental. Luego ya ahí pues hablo de distintas... Relajarte en una cosa que requiere atención y esfuerzo, ¿no? Y entonces te conviertes en un estúpido por relajarte Exacto. en tomar Por dejar de decidir, decisiones. porque es que Ujú. además la decisión es uno de los elementos esenciales del ser humano. Claro, nos levantamos y desde que Exacto. amanecemos estamos tomando decisiones, más fáciles, más Exacto. Desde difíciles, qué más camisa me tontas, pongo más a qué hago, ¿no? Entonces, estupidez artificial claro. es decir, la inteligencia artificial lo va a resolver todo y yo ya no tengo que decidir. No, 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 no. Ese Ujú. lado humano sigue estando. ¿Y en tu libro das alguna recomendación de cómo huir de esa estupidez? O un pequeño manual de no seas estúpido haciendo esto y esto. Sí, bueno, utilizo, por ser un poco ahí preciso, utilizo lo que se llama actualmente la ética aplicada. El Ok. libro, pues bueno, analiza distintos aspectos, distintas teorías éticas, ¿no? Desde Aristóteles Ujú, hasta el día de hoy y aplicados, ¿no? Yo hago una pregunta, ¿no? Diría, ¿podemos aplicar Aristóteles a la inteligencia artificial? ¿Podemos aplicar Kant? ujú. Esto puede sonar muy, no sé, muy científico, Muy muy friki, friki, ¿no? Pero bueno, lo intento sí, llevar de una manera más o menos amena y bueno, con dignidad. con dignidad. Y bueno, los lectores hasta ahora pues me dicen que sí, que se lleva de una manera amena, ¿no? Pero bueno, aquí al final como Ujú, solución, y por si alguien quiere profundizar en ello, pues utilizo lo que se llama la ética aplicada, que por ejemplo se utiliza en biotecnología o se utiliza en ajá, bioética, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? ujú, Pues mira, lo reduzco en 4 pasos. Uno, que cuando alguien utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, si alguien dice, voy a utilizar inteligencia artificial para limpiar los buques o para detectar plásticos en el mar, que también se usa. Dice, ujú, bueno, pues primero, ujú. ¿por qué la usas? ¿Qué beneficio o qué Claro. consecuencias esperas? Segundo, ¿en qué valores te basas? ¿No? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es lo que te inspiró? Tercero, Ujú. explicar esto cómo lo hace. O sea, que esto no es magia. Y cuarto, Eso es. dejar que el usuario, el que lo vaya a usar, decida. Al final, Ujú. decirle, oye, estás con una herramienta, pero tu decisión, tú al final decides, la herramienta te dirá si esto es un plástico o no es un plástico, pero tú decides si es plástico o no es plástico. Nunca Eso es. perder La esa decisión capacidad. la sigues, no perder tú la última palabra, ¿no? No, En la toma de decisión. esa es, no perder, no dejar Ujú. de decidir. Bueno, Juan Ignacio, habría mil cosas, pero sí que hay una cuestión que no quería dejar pasar porque merecerá más atención, en el futuro seguro que le dedicamos más Sí. rato, pero Mm, esto de la digitalización en general, la Internet, el uso de recursos de ordenador, de almacenamiento de datos, y lleva asociado un consumo energético tremendo, ¿no? mm, Y me parece paradójico en esto de la inteligencia artificial y el cambio climático, pues que para mitigar el cambio climático estés acentuándolo, mm. utilizando muchos recursos, mucha energía, muchos gases de efecto invernadero que estás emitiendo sin querer, etcétera. Ahora, a fecha de hoy, porque el futuro es y ya vendrá, pero a fecha de hoy, tu percepción es que compensa el uso de inteligencia artificial en materia ambiental y climática a pesar de esa huella, o es como ir a comprar el pan con un Ferrari. Es verdad, es verdad el tema de la huella climática, de la huella de carbono. Se dice, por Ujú, ejemplo, hay estudios que dicen que ChatGPT, el entrenamiento de ChatGPT, pues hay distintos claro. cálculos que ha supuesto algo así como el viaje en coche de la Luna, de la Tierra a la Luna, o 120 Ujú, años de consumo de un hogar medio de electricidad, ¿no? Lo cierto es que son cálculos aproximados porque los fabricantes no lo dicen. Y son todo ujú, cálculos aproximados. Pero también es verdad que si estuviéramos muy equivocados, el fabricante lo habría dicho. Y habría dicho, no, no es un ya. viaje de la Tierra a la Luna, es un viaje
a Valencia, ¿no? Pero no lo ha dicho. Como no lo ha dicho, quiere decir que igual no es a la Luna, o igual incluso es más lejos. Pero de luego hay mucha huella de carbono. Claro. Y esto es un problema de la tecnología, que por ejemplo también ocurre con el blockchain. Y esto, lo que pasa es que el blockchain se habla menos, pero esto acabará saliendo porque cada vez esa huella de carbono de la inteligencia artificial va a ser más grande. Claro. ¿Cuál es la posible solución? Pues tú lo acabas de decir, ¿no? Esto es como ir a comprar el pan, no sé, con un Ferrari o yo qué sé, o con o en bicicleta. Claro, es que igual para comprar el pan puedes ir en bicicleta, es decir, para resolver ciertos problemas puedes usar una inteligencia artificial no tan complicada. Y me explico. Claro. ChatGPT, ¿por qué tiene esa huella de carbono? Porque han creado una herramienta a la cual tú le puedes preguntar de cualquier cosa que te responda. Y está preparada para contestaciones de alta complejidad, que consume mucha energía, y tú a lo mejor le estás preguntando una perogrullada que se puede consultar como es el horario del cine de esta noche. Claro, y no hace falta un sistema tan con esa complejidad. Claro. Lo mismo ocurre con esto. O sea, no usemos sistemas generales, no sé, como ChatGPT para abordar el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es entrenar sistemas de una manera muy concreta para problemas muy concretos. Eso ya va a reducir su huella de carbono. Claro, y luego también, afortunadamente, se están investigando en lo que son chips, en circuitería, en elementos electrónicos de mucho menos consumo. Pero sobre todo la idea es esa, oye, usa el vehículo, usa la herramienta adecuada para el problema que tienes, ¿no? Eso es. Muy bien, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido, repito, para el que se enganche a última hora, el placer de charlar con Juan Ignacio Roullet, experto en informática, en telecomunicaciones y sobre todo con un blog y un libro sobre inteligencia artificial que nos pone un poco en la pista de qué es y qué no es la inteligencia artificial, cómo podemos ser estúpidos si no tomamos decisiones y un montón de cosas. Así que os animo a que le sigáis en las redes, que sigáis pendiente de lo que vaya sacando, que es un campo interesante del cual Juan Ignacio no solo sabe, sino que lo cuenta de forma muy amena. Así que muchas gracias, Juan Ignacio, por tu tiempo. Muchas gracias. Y seguimos. Pues seguimos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Compartiendo reflexiones en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Una forma para muchos inesperada en que la inteligencia artificial puede ayudar a la resolución de la crisis climática es a través de mejorar la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Helen Landemore, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, explicaba cómo la respuesta al desafío climático pasa por la profundización del sistema democrático actual. No basta con un sistema democrático representativo, tiene que ser participativo. Y una de las formas de hacerlo muy participativo y muy inclusivo es precisamente a través de las asambleas ciudadanas. Ya se han realizado diversas asambleas ciudadanas, algunas de ellas en Francia, incluso en España, en otros países, sobre el cambio climático. Estas asambleas ciudadanas tienen que mejorar muchos aspectos. En una segunda vuelta de la Asamblea Ciudadana en Francia, por ejemplo, se trataron temas claves en los cuales participaron 184 personas elegidas al azar y se produjeron muchas recomendaciones. Toda esta forma de funcionar requiere mucho tiempo, mucho dinero y bastantes inexactitudes en el proceso de sintetizar las deliberaciones de los ciudadanos y ciudadanas, porque todo esto lo hicieron facilitadores humanos. Pues bien, la inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje llamado LLM, que realiza tareas de procesamiento del lenguaje natural, puede mejorar mucho esta participación ciudadana a la hora de abordar problemas y cuestiones urgentes e importantes como el cambio climático. Se calcula que el resultado es del orden de un 50% más preciso que cuando lo realizan facilitadores humanos, es decir, la inteligencia artificial mejora el resultado. Además tiene muy bajo costo y es algo casi instantáneo. Nada más acabar cada sesión ya se tienen esos resultados más precisos. Ya existen ejemplos que se realizan a escala masiva, que es otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial, la capacidad de poderlo implementar a gran escala. Pues bien, en Taiwán, con la plataforma Polis, ya se han hecho consultas a la ciudadanía sobre cuestiones muy variadas.
La limitación de esta plataforma de Taiwán es que es participativa pero no deliberativa. Sin embargo, ese componente deliberativo ya se está empezando a incorporar en otras plataformas, como por ejemplo el foro comunitario que organizó Meta, la madre de Facebook e Instagram, en que 6.000 personas elegidas al azar en 150 países deliberaron, en este caso del ejemplo, sobre el ciberbullying. Indudablemente existe un inevitable desfase entre la temporalidad de la democracia y la temporalidad del progreso tecnológico, pero todo esto va avanzando y a medida que ganamos conocimiento, confianza en estos procesos automáticos, en esta inteligencia artificial, podríamos hacer que los ciudadanos y ciudadanas tomaran una participación más activa y deliberaran casi a tiempo real sobre cuestiones clave como el cambio climático. Para lograr un futuro sostenible, a salvo de problemas tremendos como el cambio climático y otras amenazas a la sostenibilidad precisamente, la humanidad tiene que abordar estos riesgos de forma más sistémica, más holística y más preventiva. Hay un requerimiento evidente de una comprensión más profunda del cambio climático a nivel sistémico, etc. Y en general, abordar el futuro requiere 4 mentalidades y acciones que no estamos siempre tan seguros de poder implementar. Estas 4 mentalidades serían, en primer lugar, previsión estratégica de futuros adaptables y resilientes. En segundo lugar, la identificación de puntos de inflexión virtuosos. No solo los puntos de inflexión preocupantes de los que hablábamos, los puntos de inflexión, los tipping points famosos, ¿no? Sino también los virtuosos, los que nos pueden promocionar hacia adelante. En tercer lugar, el desarrollo de innovación transformadora frente a soluciones puntuales. Y en cuarto lugar, la identificación y desarrollo de palancas para un cambio sistémico eficaz. Así que previsión, puntos de inflexión virtuosos, innovación transformadora y el desarrollo de palancas para un cambio sistémico eficaz. Todo esto de alguna manera se está teniendo en cuenta, aunque no de forma completa, pero se está avanzando en algunas empresas, por ejemplo, dedicadas a la inteligencia climática, como Climate AI o Jupiter Intelligence o Mitiga Solutions. Organizaciones que ya están empezando a tomar decisiones alineadas con un clima cambiante para identificar precisamente oportunidades emergentes y no solo alarmas o alertas, que también. Pero construir el futuro no se puede hacer solo a base de malas noticias. También hay que abrir esperanzas alternativas y esas oportunidades que se abren con una adaptación resiliente, holística, integrada, algo complejo, algo ambicioso, pero que precisamente con la inteligencia artificial podría estar más a nuestro alcance. Bueno, tenemos casos realmente de éxito de la aplicación de la inteligencia artificial a la predicción de eventos climáticos. Hombre, la respuesta es sí, y algunos de ellos muy prometedores. Por ejemplo, en el campo de los huracanes. Sabemos que los huracanes son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático, pero los modelos no terminan de detectar exactamente por dónde van a ir, etc. La temporada de huracanes del año 2022, de hecho, fue un gran campo de pruebas para los modelos de aprendizaje automático, ¿no? El machine learning y todos estos aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Los resultados apuntan a que los modelos basados en inteligencia artificial están acertando mucho. En septiembre, el huracán Lee, por ejemplo, se convirtió en un laboratorio vivo para la nueva generación de estos modelos, ¿no? Estos modelos basados en inteligencia artificial que desarrollaban marcas conocidas como Nvidia, Huawei y la unidad de inteligencia artificial de Google, DeepMind. Estos modelos predijeron un camino para este huracán Lee que coincidió bastante bien con las perspectivas oficiales basadas en la física y que al final acabaron dando lugar a una predicción bastante afinada. El huracán tocó tierra en el límite del rango de las predicciones. La cosa estuvo bastante dentro de lo que la máquina proponía, y algunos escépticos como Mark de María, un científico atmosférico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,
pasó de ser un escéptico a un creyente al ver estas ventajas. Una de las grandes ventajas de estos modelos de inteligencia artificial es la gran velocidad. Los modelos convencionales requieren horas de cálculo en supercomputadoras, mientras que los modelos de inteligencia artificial arrojan las predicciones en cosa de minutos. Claro que hay limitaciones. Muchos de estos modelos, por ejemplo, subestiman la intensidad de los eventos extremos como la de calor o tormentas tropicales, y hay lagunas, por ejemplo, en la cantidad de lluvia que puede estar implicada en alguno de estos eventos tropicales. A pesar de estas limitaciones y muchas otras, la comunidad meteorológica está optimista respecto a la utilización de la inteligencia artificial, como se ha visto en esa temporada de huracanes del 2022 y la estamos viendo en la del 2023. El tiempo dirá el valor real de todos estos progresos. Los políticos mucho hablar, pero luego nada de nada. Y la inteligencia artificial podría darnos de comer. Podría darnos de comer de forma sana y sostenible, porque precisamente el sistema alimentario global tiene mucho margen de mejora. Todos sabemos que se provocan grandes impactos ambientales, el cambio climático entre ellos, porque la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero está generado por este sistema alimentario, pero muchos problemas graves de contaminación. Y paradójicamente, las hambrunas, la malnutrición, son el resultado de producir demasiada comida y mal, por supuesto, poco coordinado y donde no toca y a precios que mucha gente no puede desarrollar. Todo este gran conjunto de parámetros complejos que pueden dar resultados tremendos como hambrunas y malnutrición o como potentes contaminaciones o un despliegue del cambio climático es lo que está llevando cada vez más a que la inteligencia artificial pueda entrar de forma decidida. La Comisión Europea, quien más quien menos ha oído hablar dentro del Pacto Verde Europeo, de este programa ambicioso de la granja al consumidor, una estrategia que pretende precisamente un enfoque sistémico de todo lo que comemos y cómo se produce, cómo se transporta, cómo se almacena. Pero realmente los avances son de momento pequeños. Sin embargo, con la inteligencia artificial que puede manejar grandes volúmenes de datos, algoritmos complejos y combinar cuestiones muy variadas, podríamos dar un avance significativo en la producción de una comida más sana, minimizando el uso de fertilizantes y pesticidas, optimizando el riego, pero sobre todo coordinando a escalas regionales amplias y a tiempo real la producción, el consumo, el transporte de algo tan esencial para el ser humano como es la comida. Veríamos si las propuestas de la inteligencia artificial se harían caso, que no suele ocurrir porque predominan los intereses económicos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Dentro del variado y sorprendente mundo digital, constantemente aparecen conceptos y palabras e ideas realmente provocadoras o novedosas que acabamos normalizando sin muchas veces saber exactamente qué es. Y este es el caso, por ejemplo, del metaverso. Quien más quien menos todos hemos oído hablar de él, pero no siempre tenemos muy claro lo que es. En realidad es una especie de universo post-realidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Bueno, esto del metaverso tiene mucho que ver con este desarrollo de las inteligencias artificiales y demás. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque realmente se está viendo que un buen uso, un uso razonable y sensato del metaverso podría beneficiarnos en relación a la crisis climática. El metaverso permitiría trabajo a distancia, viajes virtuales, aprendizaje a distancia, juegos y fichas que no serían fungibles, etc. Una serie de investigadores analizaron todo esto e hicieron proyecciones desde el presente hasta el 2050 y utilizaron algunas tecnologías anteriores para referencia como la televisión, internet y el propio iPhone, ¿no? Con estas guías y demás pudieron simular qué estaría ocurriendo con el metaverso de aquí a 30 años. Y calcularon, llegaron a la conclusión de que en 30 años más del 90% de la población adoptaría el metaverso y su efecto
tendría una reducción de 10 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, hasta del orden de 4 partes por millón del CO2 en la atmósfera. Podría reducir en unos poquitos vatios la cantidad de radiación del sol que se queda en la Tierra, disminuir el consumo total de energía doméstica. En fin, pequeñas cosas, pero que vienen en la buena dirección. Y se sugiere que adaptar ambientalmente el metaverso requeriría transformaciones del suministro energético y demás, pero beneficiaría a todos con estos datos que son prometedores y que bien empleado el metaverso podría incluso dar mejores noticias a la hora de enfrentar la crisis climática. Una pequeña sorpresa para los que piensan que esto es un jueguecito nada más. La mayoría de gente que conozco de mi edad no se suele preocupar por el medio ambiente. Indudablemente el desarrollo de tecnologías tan potencialmente desbordantes como la inteligencia artificial plantea dilemas ambientales, sociales y éticos. Podemos empezar con la propia limitación de los componentes básicos de la inteligencia artificial, que necesita de chips de silicio y se alimenta de electricidad. Dos cosas que, están en cantidades finitas y por tanto su uso requiere ética, requiere previsión, porque el problema no es solo la extracción a tiempo real, sino pues el privar a posibles generaciones futuras de estos elementos o dar lugar a un medio ambiente muy deteriorado por un mal uso o un sobreuso de alguno de estos recursos o de la producción de electricidad, etc. ¿Cómo podría funcionar la inteligencia artificial en un planeta con recursos no renovables que se agotan rápidamente? ¿Podría la propia inteligencia artificial operar y hacer funcionar mejor la cadena de suministros? Y una duda inquietante: ¿haría esta cadena de suministros, en teoría, resiliente y sostenible con o sin seres humanos? Hay un montón de preguntas, algunas más esotéricas, pero muchas preguntas éticas, ¿no? Muchas cuestiones éticas para las que no hay realmente un marco legal. Va más deprisa y mucho más deprisa el desarrollo de posibilidades relacionadas con la inteligencia artificial que la legislación y también el propio conocimiento por parte de la ciudadanía, incluso de los gestores o de los responsables de muchas empresas. El filósofo Adam Smith, nos estamos remontando mucho tiempo en la historia, es el padre de la economía moderna hace ya más de un siglo y medio, trató la economía de forma sistemática dentro de la ética. Para él, como para muchos todavía hoy, la economía está muy vinculada a ideas de justicia, equidad, ideas políticas y por tanto a la ética. El uso de la inteligencia artificial podría seguir algo muy parecido. Pensemos que actualmente se está utilizando la inteligencia artificial para darle nueva vida a teorías pseudocientíficas, racistas y sexistas que vuelven a tomar protagonismo de la mano de estos algoritmos complicados, de estos algoritmos que lo que hacen es aportar una espesa capa de un lenguaje matemático que dificulta la comprensión de muchas cosas y dar un resultado aparentemente nuevo a ideas viejas, a ideas descartadas, a ideas con problemas éticos. En fin, la inteligencia artificial, por supuesto, que se está utilizando y se va a seguir utilizando para reinventar y reutilizar y volver a sacar a la luz viejas maldades y viejas injusticias. Es algo que se está viendo, por ejemplo, con el uso por países como Emiratos Árabes de la inteligencia artificial para impulsar una transición energética sin muchas consideraciones éticas y muy pocas sobre sus impactos climáticos. Así que es tiempo para la reflexión. No sé si lo encontraremos, pero indudablemente hay que reflexionar y mucho ante el uso, las regulaciones, los potenciales y los riesgos de la inteligencia artificial. El cambio climático ya ha contado con profesionales de la desinformación, financiados por fortunas particulares y empresas. Ahora cuentan con una herramienta muy poderosa, la inteligencia artificial, que empieza a generar con rapidez
productos que confunden, productos que desinforman masivamente a la población. Por ejemplo, el gobierno británico ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo denominado Frontier AI para crear directrices y para ir viendo cómo poder contrastar los modelos de inteligencia artificial más avanzados y convertirse en un punto de referencia para pruebas a nivel internacional que permitieran de alguna manera contrarrestar y no desvirtuar, contrarrestar estas tendencias a desinformar y no desvirtuar el conocimiento científico, ¿no? Es realmente una auténtica carrera tecnológica de fraude y antifraude, pero la inversión de tiempo, dinero y recursos para contrarrestar el mal uso de la inteligencia artificial es tremendo. Realmente sería una inversión de tiempo y dinero que podríamos dedicar a cosas importantes relativas al propio cambio climático y no a luchar contra el fraude derivado de la desinformación muy facilitada, como digo, por herramientas como la inteligencia artificial. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algún tema que crees que merece más atención? Escríbenos. Por si fuera poco, todo esto de los datos a gran escala y los procesamientos de todos estos datos con inteligencia artificial y con grandes algoritmos de cálculo, etcétera, tiene una gran huella ambiental. Una de las huellas ambientales más preocupantes en un mundo con carestía es el consumo de agua. 1 de cada 3 personas no tiene agua suficiente y estamos viendo que para refrigerar la electrónica en general y los grandes centros de almacenamiento de datos en particular, se están consumiendo grandísimas cantidades de agua. Básicamente hay una disyuntiva en esto de refrigerar la electrónica que se calienta. O bien consumir menos agua y consumir más electricidad para refrigerar, o bien usar menos energía pero consumir más agua. Una de las dos opciones es necesario porque si no estos aparatos se calientan y fallan. Como el agua es muy barata, se hace un uso a veces negligente, ¿no? Pero es que hace falta mucha agua para refrigerar. Un centro de datos de tamaño medio consume 1,5 toneladas aproximadamente de agua al día, es decir, lo mismo que 1.000 hogares en países como Estados Unidos. O un centro grande puede consumir entre 3 y 20.000 toneladas de agua al día, tanto como una ciudad de 10.000 a 50.000 habitantes. Los efectos de la sequía creciente en muchos lugares están afectando a la economía mundial. Ya vemos ríos que sirven como rutas comerciales cruciales en Europa que se están agotando, las fábricas en China que han tenido que cerrar para ahorrar agua y electricidad. Vemos industrias estadounidenses que dependen del agua del río Colorado, que tienen amenazados sus suministros en medio de sequías que ya duran décadas, y el Reino Unido ha expresado, ha catalizado algunas de estas alarmas al ver lo que ocurrió durante la sequía de 2023 y el uso de aguas para los centros de datos, ¿no? La unidad de aguas del Támesis recurrió a restricciones muy importantes para que el agua no se empleara por estos centros de datos y le dio prioridad a otros consumos más urgentes. En cualquier caso, es un tema muy oscuro porque la mayoría de las empresas estudiadas, en algunos casos hasta más del 80% de estas empresas, no revelan los datos necesarios, por ejemplo la extracción o el consumo de agua, así que no se puede calcular su intensidad hídrica y no es posible calcular y comparar su intensidad con la de otras empresas, con otras alternativas, así que es un tema oscuro que no pinta de momento muy bien. El almacenamiento de datos, la inteligencia artificial, tienen una gran demanda energética y por tanto producen numerosos gases de efecto invernadero. Esta es una de las grandes paradojas, porque esta inteligencia artificial y estos datos que pueden servirnos para resolver cuestiones sociales, ambientales muy urgentes como el cambio climático, las están en cierto modo canalizando o amplificando. Para hacernos una idea, la cantidad de datos
aumentó casi 6 veces desde 2018. Se miden en unidades astronómicas que se llaman zettabytes. Los centros de datos no paran de crecer y esto es un tremendo desarrollo tecnológico, pero también un tremendo problema ambiental, porque estos chips, el funcionamiento de todos los chips, el funcionamiento de los procesadores, consume una gran cantidad de energía. La mayor parte de la energía de un centro de datos precisamente se utiliza para hacer funcionar todos estos procesadores y chips, y también otra parte está relacionada con la refrigeración. En conjunto se calcula que 1,3% de todo el consumo energético global para todas las actividades del mundo, pues un 1,3% de esa energía se la llevan los centros de datos, y se estima que para el 2030 podrían llegar a ser el 2% de toda la energía mundial. Este consumo de energía hace que sean responsables de cantidades que van entre el 2,5 y el 3,7 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para que nos hagamos idea, esto es más que toda la industria aeronáutica, que siempre está en el ojo del huracán de las cuestiones ambientales, ¿no? Así que ubicar estratégicamente los centros de datos, ayudarse de las mejores tecnologías para reducir las necesidades de refrigeración, para mejorar la eficiencia en el uso de la energía por parte de estos procesadores y chips, pues son imprescindibles. Pero sobre todo, aparte de este desarrollo tecnológico, hace falta sensatez y racionalizar su uso. Dadas las ventajas, los riesgos, los inconvenientes, las limitaciones y los impactos de la inteligencia artificial, necesitamos que salga la mejor versión de nuestro modelo de civilización para utilizarla bien, para utilizar la inteligencia artificial bien y para resolver cuestiones complejas y urgentes como el cambio climático. Ian Bremmer, politólogo, escritor y empresario centrado en el riesgo político mundial, en su libro El poder de la crisis, dice que los seres humanos necesitamos algo más que miedo, de ese miedo provocado por la crisis social, económica y climática, para inventar nuevas formas de cooperación práctica. Tenemos que cambiar nuestra visión, tenemos que adoptar una visión positiva del futuro, planes que podamos poner en marcha pues, con claridad en un futuro no muy lejano. Demasiado de nuestros líderes políticos y demasiado de nosotros mismos nos centramos en lo que no podemos hacer y en lo que creemos que otros no van a hacer. Cerramos las puertas antes de haber vislumbrado qué es lo que hay al otro lado de la puerta. Esta visión, desde luego, no va a contribuir o va a contribuir muy poco, o incluso puede contribuir negativamente a salir de estos atolladeros. Tenemos que cambiar esa idea de la gratificación inmediata, que la quieren tanto los políticos, los empresarios, los accionistas, como los propios consumidores, como todos nosotros, ¿no? Ellos y nosotros nos obsesionamos con el mandato inmediato del líder actual, con sobrevivir este año, con cumplir los objetivos trimestrales, pero no ponemos las luces largas y sobre todo no cambiamos la forma de relacionarnos y de ponernos de acuerdo en cosas claves, ¿no? Muy pocos estamos dispuestos a sembrar semillas hoy sabiendo que otros serán los que cosechen los frutos. Pues esto hay que hacerlo ante el reto climático, ante los retos civilizatorios realmente que tenemos por delante. No queda más remedio que pensar de forma diferencial, altruista y a largo plazo. No es necesario que nos pongamos todos de acuerdo en cuestiones políticas, económicas, culturales o en valores personales, nacionales, etc. Pero sí que nos tenemos que poner de acuerdo, y sobre todo los políticos como responsables deben ponerse muy de acuerdo en que los conflictos entre las grandes potencias, las futuras crisis de salud pública, el cambio climático y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial plantean amenazas globales. La supervivencia de nuestra especie depende de la cooperación, de que seamos capaces de colaborar, de que seamos capaces de emplear la inteligencia artificial para revertir problemas y para compartir tanto los costes como los riesgos y también las eventuales ventajas y beneficios. La cooperación y la coordinación entre naciones, entre regiones y entre personas son ineludibles para hacer un buen uso de la inteligencia artificial y para abordar con éxito la crisis climática. Así que sabemos lo que hay que hacer, aunque no sabemos todos los detalles, ¿no? La inteligencia artificial en el tiempo actual puede ser nuestro mejor aliado, tanto para resolver la crisis como para hacerla
irresoluble. Pues bien, burlando hemos llegado al final de este nuevo episodio de Producción Propia. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Ojalá nos hagas llegar comentarios, ojalá te haya provocado pensamientos, ideas y ganas de entender, saber más en el gran lío en el que estamos metidos y por dónde podrían estar las salidas. Te esperamos en el próximo episodio de Producción Propia dentro del proyecto de la salud de la humanidad. Y una vez más, gracias y hasta la vista. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido Dani Tudela, locución Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.